mano del Señor. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por cada acción de gracias, Señor. Indudablemente ha sido usted quien ha fortalecido a mis hermanos, Señor, que les has ayudado. Has guiado, guardado y dirigido a sus pequeños, Señor, en un escaloncito más, Señor. Te pedimos que guardes a todos los niños, los jóvenes de tu iglesia y fuera de tu iglesia, Señor. Te pedimos por ellos. Y Padre, te damos gracias también por la bendición que le das a tu iglesia de congregarse, Señor, de escuchar tu palabra, de alabarte, Señor. Y en este momento te pedimos, unidos, Señor, que sea usted quien hable a nuestros corazones, que sea usted quien exponga la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos discernimiento, entendimiento de ella. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a tener la humildad, Señor, de reconocer nuestras faltas, Señor, también delante de ti. Y gustosamente, Señor, procurando siempre, Padre, ser obedientes a ella, Señor. Bendícela, Padre, que sea de bendición a nuestras vidas. Lo ponemos en tus manos y también te pedimos, Señor, por la petición de nuestra hermana Leti. Te pedimos por nuestra hermana Cintia, Señor, tráelos con bien. Permite, Padre, que lleguen con bien a casa de mis hermanos, Señor. Tráelos y después llévalos con bien, Señor. Bendice ese trayecto, dale reflejos a nuestro hermano que vaya a conducir y que todo, Padre, lo que se haga siempre en nuestras vidas sea para honra y gloria de usted. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hemos estado estudiando la carta a los Filipenses. Ya tenemos por ahí 2 semanas estudiando esta bonita carta. Y bien, vamos hoy a estudiar el capítulo 2, parte del capítulo 2. Filipenses capítulo 2, por favor. Le he puesto por tema humillación y exaltación de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículos del 1 al versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Todos, 18. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hablando de la carta a los Filipenses, hermanos, hace 8 días hablábamos de lo que hace un siervo. Veíamos 8 aspectos importantes de lo que hace un siervo, y bueno, en esta ocasión veremos el modelo de una vida cristiana
a través de la humillación y exaltación del Señor Jesucristo. Como primer punto, veremos la exhortación a la humildad. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses para que sean humildes. Recordemos que nosotros por naturaleza no somos humildes. Somos orgullosos, somos vanidosos, somos soberbios, somos altivos, y eso lo afirma la palabra. Recordemos que la humildad es una virtud, según el diccionario secular, una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Y la palabra humilde, según la Escritura, tiene que ver con una persona que está humillada a Dios en circunstancias o disposición. Y observábamos a través de la Biblia, hermanos, hace poco que nadie es humilde, y solo por mencionar, porque el apóstol Pablo exhorta a los de Filipo a la humildad. Por favor, Romanos 3. La humanidad está inclinada a alejarse del Señor, a apartarse del Señor, a hacer su propia voluntad, su propia justicia, a creer su propia verdad, a hacer aparentemente lo correcto según sus propios pensamientos. Pero dele por favor lectura al versículo 3:10 de Romanos hasta el versículo 11, todos. Romanos 3:10, por favor. ¿Sí trajeron Biblia? Amén. Bueno, pues nos apoyamos también de la pantalla. Todos nuevamente. Desde ahí observamos en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Desde ahí observamos que el ser humano por naturaleza no es humilde. Se aleja más del Señor, se aparta más del Señor, hace su propia voluntad, quiere hacer su propia justicia, quiere creer su propia verdad y hace lo que aparentemente en sus pensamientos es lo correcto. El ser humano por naturaleza no es humilde, mas sin embargo el apóstol Pablo exhorta en los Filipos, en el capítulo 2, versículo 1, a la humildad del versículo 1 al versículo 4. Por favor, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, lo que está diciendo la idea es esta: si ustedes cuentan con Cristo, si tienen un vínculo con Cristo, si tienen un lazo con el Señor, si tienen una relación con el Señor, si tienen una vida nueva en Cristo, entonces dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo. ¿Qué es consolación? Confortar, consolar. Si has recibido alguna consolación de Cristo. Después dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Es decir, si has encontrado consolación en el Señor, hermano. ¿Has encontrado consuelo en el Señor? ¿Has encontrado comunión con el Espíritu? ¿Has experimentado un afecto entrañable de Cristo? ¿Has palpado la misericordia del Señor en tu vida? ¿Ha sido una realidad en verdad? Bueno, lo que aquí el apóstol Pablo les está diciendo, ¿han experimentado todas estas bendiciones del Señor? Y si la respuesta es un sí, bueno, ahorita vamos a ver en el 2, si ustedes han experimentado algo en el Señor, bueno, el versículo 2 va a ser posible. En otras palabras les dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, entonces, versículo 2, completad ¿qué? Mi gozo. Si has, hermano, experimentado la misericordia de Dios, si has experimentado su amor, su consuelo, su paz,
sus bendiciones. Entonces dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. ¿Qué significa completar? Satisfacer, terminar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Colmarían el gozo, hermanos, los de Filipo, si trabajaran juntos en armonía, si trabajaran juntos en acuerdo, si trabajaran juntos en una unión muy íntima. Iban a completar ese gozo del apóstol Pablo si dejaban por un lado los altercados mezquinos que tenían como iglesia. Iban a completar ese gozo en el apóstol Pablo si dejaban por un lado esos altercados, esos problemas, esos pleitos, esas desavenencias que había en la iglesia. Bueno, lo cierto es que el apóstol Pablo, vamos a apagar ese celular, no sé quién sea. Lo cierto es que el apóstol Pablo tenía muy presente de forma especial una división causada por dos mujeres llamada Evodia y Síntique en el capítulo 4. Por eso aquí dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, únanse, pónganse de acuerdo, reconcíliense en el amor del Señor. Si verdaderamente han experimentado algo con el Señor, entonces completad el gozo, sintiendo lo mismo, dejando cualquier problema por un lado, si verdaderamente Cristo se ha manifestado en sus vidas. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, hay una versión que dice, llénenme de alegría, hermanos, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Dejen por un lado los altercados, las desavenencias, hermanos, si verdaderamente Dios está en sus corazones, basta ya, y agarremos la basura y a donde debe de ir, a la basura. Si Cristo está en tu vida como un Señor, como tu Salvador, demos reflejo de ese cristianismo. Versículo 13, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Había unos problemitas en la iglesia. Número 1, había contiendas. Y número 2, había quienes eran vanagloriosos. Y ahorita vamos a ver qué había en la iglesia de Filipos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Absolutamente nada. No descubra, no se manifieste, no hagan nada por contienda. ¿Qué es contienda? Por contención, por división, por pleito, por desavenencia. No hagan nada por contienda, hermanos. En la iglesia del Señor, nada se debe de hacer por contienda. Amén. Nada. Ahora no lo está diciendo la abuelita de Pablo. Lo está diciendo el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo para la iglesia de Filipo. Y hoy en día para nosotros como iglesia también aplica, no hagáis nada por contienda, por pleito, por división, por desavenencia o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Bueno, jactancia, envanecimiento, engreimiento, presunción, por vanidad. No hagáis nada por jactancia. No debe de haber envanecimiento por estar engreído, de presuncioso, de vanidad. En las iglesias no es para eso. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Nada de ser engreídos, nada de ser presunciosos, nada de ser vanidosos, nada de jactarse de aquellas cosas que tienes, que Dios te ha dado. No. El Señor no se goza, hermanos, en las contiendas. El Señor no se goza, hermanos, en los pleitos. El Señor no se goza en las divisiones. El Señor no se goza en aquellas cosas que a veces hacemos, en los altercados. Es lo que dice la Escritura. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué? Porque el Señor no se goza en ello. Y aplicando esto en nuestra vida como esposo, nunca se va a gozar el Señor si tratas a tu esposa a regañadientas, humillándola, con palabras altisonantes, haciéndola
sentir menos. Jamás Dios se va a gozar con un esposo de ese tipo. O con una esposa que no se quiere sujetar a su esposo, que en todo tiempo está en pleito, con un hijo rebelde que cada vez que le llaman la atención, lo primero que hace es rezongar, responder. ¿Cómo se va a gozar el Señor con tal joven o con tal varón, con tal esposa? Así que el Señor no se goza para nada, hermanos, en las contiendas o en los pleitos o en la vanagloria. Jamás el Señor se va a alegrar, se va a deleitar en ese tipo de actitudes. Y háblese como trabajador. Si solamente te la pasas renegando, pleitando con el jefe, o como patrón humillando a la gente que está haciéndote un servicio, ¿crees que vas a glorificar al Señor como cristiano en la iglesia? ¿Creen que el Señor se goza cuando entre dos hermanos están en riña? No, hermanos, más allá de que el Señor se manifieste. Levantamos la ira del Señor. Por eso el apóstol Pablo les expresa aquí en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Lo que vais a hacer, hazlo para el Señor, en el nombre del Señor, todo como para el Señor, no porque yo me quiera ver, no porque yo quiera resaltar. Nada hagáis por contienda, ni por pleito, ni por división. Antes bien, ¿con qué, hermanos? Con humildad de mente. Dios se deleita en aquellos que andan con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a Él mismo. Humildad, hermanos, humildad. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. El Señor quiere ver humildad, hermanos. Esa humildad, ahí se goza. Jamás el Señor va a despreciar. Jamás el Señor te va a desechar. Jamás te va a desestimar si vienes con un corazón humilde, contrito, humillado. Jamás te va a desechar el Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, qué maravilloso es este texto. Hermoso, venimos a la iglesia, hermanos, a conocer la voluntad de Dios. Y hoy veremos que Dios se goza en la humildad. Dios se goza en la humildad. Se goza siempre que ve un corazón contrito. Versículo 3, nada hagáis por contienda. Otra versión dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Una persona que vea a su prójimo, una persona que vea a su hermano, una persona que vea a alguien más por debajo, no está mostrando humildad. El Señor dice aquí en el versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considerar a los demás como superiores, hermanos. Así que cada vez que empieces a ver a alguien hacia abajo, analiza esa área de tu vida, porque el Señor quiere humildad en sus hijos. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La iglesia de Filipo parece ser que estaba envaneciéndose por mezquinas rivalidades entre los miembros acerca de honores y galardones, y el apóstol Pablo les exhorta y les recomienda que empiecen a aplicar la humildad, un reconocimiento de Cristo tal como el Señor lo hizo. Ahora, observamos algo interesante. Qué bonito, hermanos, es la virtud de la humildad. Observamos que todos somos soberbios y a eso hemos venido a la iglesia a aprender de la humildad. Y el apóstol Pablo muestra el ejemplo más grande de humildad que ha existido en la historia. Así como el Señor, tal como el Señor lo muestra en Filipenses 2:5, por favor, denle lectura del versículo 5 al versículo, por favor, al versículo 11, todos.
El gran ejemplo de humildad, ¿en quién lo encontramos? En el Señor Jesucristo. Alguien podría decirme, hermano, yo no puedo lograr ser humilde. ¿Y qué crees? Estás en lo correcto porque solo no puedes. Necesitas la ayuda de Cristo para ser humilde. Necesitas depender del Señor. Necesitas de refugiarte en el Señor para aprender a ser humilde. ¿Por qué? Porque por sí solo no puedes. No podemos, hermanos. Así como dice la palabra que nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. De la misma forma, el Señor nos pide a que seamos humildes, mostrando su ejemplo a través de su ministerio. Dice la palabra en el versículo 5. Haya pues en vosotros ¿qué? Sentir que hubo también. Ahora, haya pues no es si quieres, hermano. Haya pues sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, si el Señor hubiera no hubiera mostrado ese ejemplo de humildad, no lo hubiera pedido, mas sin embargo se puede. No me podrías decir y yo no podría decir, yo no puedo ser humilde. Sí podemos, y Cristo como humano lo hizo y nos ha dado ejemplo, es para que también sigamos sus pisadas. Así que de la misma manera, hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor, versículo 5. Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. Eso es lo que espera el Dios de los cristianos. Una actitud de humildad. Pablo comunica, hermanos, su concepto de la singularidad de la persona y la obra de Cristo. El punto que el apóstol Pablo menciona es que quiere recalcar es que la disposición y el temple de los miembros de la iglesia deben de ser siempre los mismos que tuvo Cristo. Así que si Jesús nos dice en su palabra, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es que el Señor nos da la facultad de poder ser humildes. Así que, hermanos, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí está la belleza de la humildad. No estimó el ser igual a Dios. ¿Dónde estaba el Señor en el cielo y a dónde vino, hermanos? A la tierra. ¿No les parece que eso es una humillación? Siendo Dios, ¿qué se hizo? Estando en el cielo, ¿a dónde vino? Estando en su trono, ¿qué tomó? Una cruz, hermano. Teniendo la adoración de todos los ángeles y todos los seres que hay en el cielo, ¿qué vino a tomar? La humillación de todos nosotros. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se les hace poco el ejemplo del Señor, que siendo un Dios soberano donde recibía adoración, donde estaba en un trono, donde hay palabras inefables que no le es permitido al hombre decir. ¿Les parece poco lo que Cristo hizo? Siendo ese Dios, se hizo hombre. Es una humillación. Y ahí entendemos el versículo que le dimos lectura. Por favor, el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. El Señor, siendo Dios, los puso como superiores, porque el Señor no vino a servir, a ser servido, sino a ¿qué? Ahí está la humillación del Señor. Nos trató como a superiores. ¿Y por qué usted y yo debemos de tratar a nuestros hermanos de una forma diferente? Si Dios, siendo Dios, se humilló.
¿Quién es usted y quién es un servidor para hacer lo contrario? Observemos qué hace Cristo. Y por si fuera poco, le lava los pies a los apóstoles. Cuánta humillación, cuánto vino el Señor, lo observamos y vemos estos textos. Y te das cuenta que es el ejemplo más grande de humillación. Fue humilde, es humilde. ¿Y sabe qué es lo que espera de nosotros? Que seamos humildes, hermanos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. Quizás estás en un trabajo, quizás eres jefe, quizás eres director, quizás eres maestro, pero debemos de tratar a los demás como superiores, hermanos. Es lo que hizo el Señor y es lo que nos viene a enseñar Filipenses. Pero ¿quién hace eso? Apenas tenemos asignado un poco de autoridad y ya queremos humillar a los demás. ¿Acaso es lo que el Señor vino a hacer? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está la belleza de la humildad. Sí se puede ser humilde. En Cristo sí se puede ser humilde, hermano. Amén. Sí podemos. Sí podemos en el Señor. Señor, perdóname, he sido arrogante, he sido soberbio, he sido altivo, he causado problemas, he causado contiendas. Siempre los pleitos son porque hay alguien que no se aguanta. Siempre los pleitos son porque hay alguien que ya no tolera y saca lo que hay dentro de su corazón y empiezan los pleitos. Y el Señor nos muestra lo contrario. Necesitamos ser humildes porque somos soberbios, hermano. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Qué dijimos que significa siervo? Esclavo, servidor. El Señor no vino a ser servido, sino ¿qué? A servir. Imagínese, Dios mismo vino a servir y en la cruz le estaba sirviendo a usted y me estaba sirviendo a mí. En la cruz estaba sirviéndonos, hermano. Así que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hace? Se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación no crean que es cualquier cosa. A veces debemos, ¿qué hace aquí? Observen el versículo 8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta ¿qué? Ser humilde y estar humillado delante de Dios en ocasiones causa dolor, hermano. ¿Por qué? El Señor que atravesó dolor, atravesó la muerte, hasta la muerte de cruz. Es decir que ser humilde y estar humillado delante del Señor, va a haber gente que te va a ofender. Va a haber gente que te va a lastimar por buscar ser como el Señor. Pero eso es lo que el Señor manda. Haya pues en vosotros este mismo sentir. En ocasiones tienes que soportar, vas a soportar alguna mala palabra, alguna humillación, alguna murmuración. En el Señor, hermanos, el Señor manda que seamos humildes. Allá exhorta, el primer punto es, exhorta a ser humildes. Número 2, nos muestra el más grande ejemplo de humillación. Ese es el punto 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si te ha tocado, te tocó en un trabajo donde no sabías mucho y alguien que estaba ahí en el trabajo te dijo, te llamó, te fue enseñando, te tuvo paciencia. Qué importante que haya gente así, humilde, que no porque ya tenga años en el trabajo te va a humillar cuando entras a un trabajo. Qué bonito es esa gente que te tiene paciencia, que te explica y que posiblemente sea alguien que tenga años de experiencia,
pero con toda humildad te está explicando. Versículo, por favor. 7, sino que se despojó. Aun cuando dice la palabra el 6, por favor. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser humildes, hermanos. Cristo nos ha mostrado ese ejemplo. La persona que no es humilde siempre va a argumentar, siempre va a sacar sus excusas, siempre va a sacar sus argumentos, siempre va a sacar sus mentiras. Va a ser difícil que reconozca su error, pero el Señor nos manda, haya pues en vosotros este sentir. Si Cristo verdaderamente está en tu corazón, haya pues en vosotros este sentir. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús el Señor fue exaltado, no solo en el tiempo del sacrificio, no solo en el tiempo después de que resucitó, sino que ha sido exaltado por todas las generaciones. Y nosotros vamos a morir y Cristo seguirá siendo exaltado por esa obra de humillación. ¿Será importante ser humildes? Claro que es importante, hermanos. Claro que es importante. ¿Cómo trató José a sus hermanos cuando llegaron? Con soberbia los quiso machacar, tenía la posibilidad humanamente, pero ¿qué hace? Los trata con amor, con humildad, viéndolos como superiores a él mismo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánta humillación del Señor? Se humilló el Señor aun siendo enemigos. Fuimos reconciliados con el Padre por la muerte de su Hijo y seguirá siendo exaltado, hermano. Vamos a morir, van a venir nuevas generaciones y Cristo seguirá siendo exaltado por su obra maravillosa de amor y de humillación. ¿Quieres un reconocimiento del Señor? ¿Quieres ser exaltado por el Señor? Mira qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primer punto, el apóstol Pablo exhorta a que sean humildes. Segundo punto, nos muestra el gran ejemplo de humildad. Versículo 5, por favor. Vemos allá en Filipenses que Dios exaltó a Cristo y aquí observemos lo siguiente. Igualmente, jóvenes, están sujetos a quienes. ¿Qué se necesita para sujetarse a alguien? Humildad. Si no hay humildad, va a ser difícil que te sujetes a alguien. No te vas a sujetar ni a tu esposo, ni a las autoridades, ni al director de la escuela de tu hijo. No te vas a sujetar a nadie. Si no hay humildad, no te vas a sujetar a nadie. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad, hermanos, revestidos de humildad. ¿Por qué? Todos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora el versículo 6, todos juntos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor exalta ¿a quiénes? A los humildes. El Señor los exalta, dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor os exalte cuando fuere tiempo. Dios exalta, hermanos míos, a los que viven con humildad, a los que miran a los demás como superiores. Todo aquel que mira por debajo a algún hermano, alguna hermana, algún compañero de trabajo,
a quien sea, si tú empiezas a mirar hacia abajo a alguien más, no te esperes otra cosa más que la humillación del Señor. Dice, Dios resiste a los soberbios. Por favor, versículo 9 de Filipenses. Por eso vemos que el Señor exalta maravillosamente a su Hijo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios va a exaltar a los humildes. ¿Pero qué necesito ser humilde? Pues mirar a los demás como superiores y no tener un concepto más que el que debo de tener, tal como el Señor lo ha hecho. Mediante la obediencia y la negación de sí mismo, hermanos, Cristo obtuvo la soberanía sobre todas las personas, según el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Un día toda la humanidad nos doblaremos delante del Señor. ¿Y cómo le dirás, hermano? ¿Cómo les pondrás al Señor que siempre fuiste soberbio, que siempre fuiste altivo, cuando Él te dejó el más grande ejemplo? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que te diga esas palabras en el juicio. Imagínate, no es cualquier cosa. Vemos la humildad en el Señor, por favor, el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mayor ejemplo de humildad lo observamos en la vida del Señor Jesús. Jesús es Dios y por su ejemplo como humano nos va a juzgar. No puede ser humilde por sí solo, necesitas la ayuda del Señor. Y sí se puede en el nombre del Señor. Punto número 3, el ejercicio de la humildad. Después de que el apóstol Pablo exhorta a que sean humildes, después expone el mayor ejemplo de humildad. Observamos en el versículo 12, les pide que empiecen a ser humildes. Dice el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Presente o ausente, el apóstol Pablo quería que la iglesia de Filipo fuera humilde, que no solamente mostraran una cara estando el apóstol Pablo mientras los ve, y cuando él no está, cambian la forma de ser. ¿Dónde dijimos que estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? En la prisión, estaba en prisión. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. No solamente debes demostrar humildad donde todos te ven, sino donde ningún hermano conocido te observa. Ahí debemos demostrar humildad. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y lo mismo aplica para nosotros, hermanos. Debemos de aplicar la humildad en nuestras vidas y debemos de tratarnos de la misma manera como Cristo nos ha dejado el ejemplo. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce. Cuando hay un corazón que dice, verdaderamente estoy haciendo mal y quiero obedecer a mi Señor. Quiero ser humilde, quiero dejar la soberbia, quiero dejar esos mezquinos problemas de desavenencias, de contiendas, y quiero empezar a ser obediente como Cristo fue obediente. Versículo 14, denle lectura a todos del 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la... Haced todo sin murmuraciones, sin pleitos, sin contiendas, sin divisiones, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. Una persona que es soberbia, que todo el tiempo quiere ser el primero, todo el tiempo es vanaglorioso, se vuelve reprensible. Es decir, que alguien, más de alguno, le va a reprender: oye, lo que estás haciendo está mal. Haced todo sin murmuraciones, hermanos, y contiendas, pero se necesita humildad para que seáis irreprensibles y sencillos, sencillitos, nada de altivos, vanagloriosos, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, donde quiera que vivas, con quien quiera que trates, sencillos como lo fue el Señor, sencillos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual que resplandecéis como luminares en el mundo, para que sean intachables y puros como hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida, en medio de una generación depravada. En ella ustedes brillen como estrellas en el firmamento. En estos tiempos, hermanos, se necesitan luminares, se necesitan gente humilde. Versículo 16. Asidos quiere decir aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En otras palabras, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. El apóstol Pablo les dice en otras palabras: no quiero pensar que estoy trabajando en vano. Observen lo que hace. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿De qué? De que no he corrido en vano. Ni en vano, ¿qué? He trabajado. Así que considera cada enseñanza, apropiatela, agárrala, examínala, medítala y ponla por obra, hermano. Y aunque sea derramado, dice, para encontrar alegría y gozo. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Gozaos y regocijaos. Hermanos, practiquemos la humildad en el trabajo, en la familia, en tu iglesia. En todos lados practiquemos la humildad. Por favor, Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengamos mayor concepto que el que debemos de tener, humildes, hermanos. Y volviendo a Filipenses, versículo 2, vamos a hacer la comparativa. Filipenses 2:3. Las primeras palabras dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora el versículo, por favor, 14. Nada hagáis por contienda y por vanagloria. Y el 14, ¿qué dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Allá dice nada hagáis y aquí dice haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así que, hermanos, la exhortación a la humildad, el mayor ejemplo de humildad. Si usted sale con la misma actitud que como entró y no consideró lo que Cristo hizo, humillándose a sí mismo, pues ya no hay otro mayor ejemplo de humildad. Nadie le puede decir, sigue mi ejemplo de humildad, porque nadie lo mostró tan bien y tan maravillosamente como lo hizo nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Así que la exhortación a la humildad, el ejemplo de humildad
y el ejercicio a aplicar la humildad. Sal de aquí con un corazón contrito y humillado, hermano. Sujétate, respeta a la gente, trátala como debes de tratarla y no tengas mayor concepto de ti mismo. Vamos a hacer una oración. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque a través de tu sacrificio, Señor, nos muestras el gran ejemplo de humildad, Señor, de humillación. Siendo Dios, Padre, no estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Señor, sino que te despojaste, Señor. Y Padre, gracias porque a través de este maravilloso ejemplo de tu vida, Señor, nos muestras, Padre, que podemos ser humildes, Señor. Y es lo mismo que nos pide, que haya pues en vosotros este mismo sentir. El mismo sentir que hubo en usted, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Padre, y ayúdanos, Señor. Perdona nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, Señor. Y ayúdanos a obedecer tu palabra como lo dice. Ser humildes, ser sencillos, Señor. Siempre, Padre, con una mirada puesta en usted. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Y a través de tu palabra nos enseñas cómo debemos de conducirnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.